Bienvenidos a Verdad. Mi nombre es Eduardo Feynman. Hoy vamos a hablar del futuro y en tres temáticas diferentes. El futuro en la salud, el futuro en la educación y el futuro en el cambio climático. Indudablemente, Estados Unidos es un país maravilloso que siempre está a la vanguardia, un país donde todo el mundo quiere vivir acá, en los Estados Unidos, justamente por la avanzada en cada uno de los temas. Ahora, ¿Estados Unidos está preparado en el tema de salud para el futuro, teniendo en cuenta la pandemia que todavía no terminó? ¿Y en la educación? ¿El educativo también está preparado para el futuro? ¿Y en el cambio climático también para eso? Bueno, de eso vamos a hablar. Y cuando a mí me gusta ir al mataburros, al diccionario para buscar el significado de las palabras. Y cuando uno busca la palabra futuro, significa que está por venir y ha de suceder con el tiempo. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a tratar de echarle luz a la verdad. Hoy, en Verdad, futuro. La pandemia demostró muchas fallas en el país y expuso otras tantas emergencias que no estaban a la vista. ¿Estaba preparado Estados Unidos para otra pandemia como esta? Hablaremos con médicos que estuvieron en la línea de fuego y repasaremos historias estremecedoras. En mi hospital, el 95% de pacientes en el salón de cuidado intensivo son personas que no están vacunadas. Y ese es el tema de esta pandemia ahora. Y es increíble que en este país, donde sabemos que tenemos vacunas que son efectivas y seguras, que todavía un porcentaje grande todavía no se vacunan por su propia decisión. Pero también, ¿qué haremos con el cambio climático? ¿Hacia dónde va nuestra educación? Analizaremos la crisis climática con los principales activistas globales y el futuro de nuestros niños en un mundo cada vez más complejo. Actualmente la humanidad tiene que desplegar una serie de medidas urgentes para evitar un escenario de colapso ecosistémico a escala masiva. Esto y más, hoy en Verdad. Bueno, tres temas muy interesantes, ¿no? La salud, la educación, el cambio climático. Pero el tema es el futuro. ¿Hacia dónde vamos en cada uno de esos temas? En la salud todavía no salimos de una pandemia, ¿no? Estamos apenas empezando a salir, empezando a ver la luz al final del túnel. Pero ¿y en el futuro? ¿Está preparada la salud en los Estados Unidos para soportar otra pandemia como esta o peor? Y en la educación, ¿hacia dónde van nuestros chicos? ¿Cuál es el futuro de la educación? ¿Qué es lo que necesitan nuestros chicos en el futuro para tener conocimiento? Porque el conocimiento es mucho más importante que cualquier tipo de bien en la tierra. Es mucho más importante que el petróleo, la soja, el litio. El conocimiento es lo más importante. Y ese es el futuro de nuestros chicos y el futuro de este país también. Y el cambio climático, los jóvenes están enloquecidos con el cambio climático. Porque dicen, el planeta es nuestra casa y a nuestra casa hay que cuidarla. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, primer tema, la salud. ¿Estados Unidos está preparado para la próxima pandemia, sí o no? Pero le quiero mostrar esto, la debilidad del sistema sanitario aquí en los Estados Unidos. 30 millones de personas no tienen un seguro médico. Y la próxima, 40 millones acceden a planes deficientes o seguros elevados que solo usan en situaciones extremas. Está en línea con nosotros George Díaz, que es el primer médico en tratar un caso de COVID en los Estados Unidos. George, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. ¿Me cuenta cómo fue ese primer momento? Ese momento en que usted atendió al primer caso de COVID en Estados Unidos. Sí, nosotros ya esperábamos que iba a venir la pandemia porque habíamos escuchado lo que estaba pasando en China y el contagio fue muy severo allá y ellos empezaron a controlar el movimiento de sus propias personas en el país y sabíamos en ese momento que era algo muy serio. Y por esa razón nosotros empezamos a prepararnos en diciembre para poder recibir pacientes así con un contagio extremo. Y cuando nos llamaron estábamos un poco sorprendidos, pero ya estábamos preparados para recibir un paciente así. ¿Y ese primer paciente fue muy grave o fue moderado?
Moderado al comienzo, y él ya sabía que tenía la infección porque venía de Wuhan y vino diciendo tengo fiebre y tos y creo que tengo este virus. Y cuando entró, solamente entró para ser observado, para poder evaluarlo, pero sobre 3 o 4 días empeoró y desarrolló neumonía requiriendo oxígeno. O sea, en ese momento estábamos preocupados que iba a desarrollar algo más severo. Ahora, es muy impresionante porque con la pandemia todos los médicos tuvieron que aprender de cero, porque era una materia o por lo menos un virus que no estaba en los libros de estudio, ¿no? Tuvieron que aprender de cero. Sí, eso es algo muy importante reconocer porque en ese momento lo que estábamos haciendo nosotros es recordar o empezar a enseñar al país y al mundo cómo es esta infección, porque lo que recibimos de China no era completo. Y cuando ya teníamos pacientes en Estados Unidos podíamos empezar a realmente educar el mundo sobre cómo es esta infección. Y también secundariamente era muy importante empezar ensayos científicos, lo cual teníamos acceso a tratamientos nuevos en Estados Unidos que no existían en otras partes del mundo. O sea, eran dos cosas muy importantes que empezaron desde el comienzo. Doctor, a ver, ¿está Estados Unidos preparado para otra pandemia? Bueno, yo creo que la comunidad científica sí, porque tenemos los recursos necesarios para poder combatir una pandemia, pero eso requiere que la población de este país que estén en la misma página, porque hasta ahora todavía no estamos. Tenemos una población grande en este país que todavía no cree en ciencia, no cree en vacunas, y no creen que dicen los médicos, y se puede ver en los efectos directos de este tipo de pensamiento. Por ejemplo, en mi hospital, el 95% de pacientes en el salón de cuidado intensivo son personas que no están vacunadas. Y ese es el tema de esta pandemia ahora. Y es increíble que en este país, donde sabemos que tenemos vacunas que son efectivas y seguras, que todavía un porcentaje grande todavía no se vacunan por su propia decisión. Y el efecto es que nuestros hospitales se llenen de esos pacientes. Es impresionante lo que usted me cuenta, ¿no? Que todavía haya gente que no crea ni en la medicina ni en las vacunas. Sí, es increíble. Y hasta hay personas que todavía no creen que este virus existe. Cuando yo voy a verlos en el salón de cuidado intensivo, les digo que usted tiene coronavirus y no creen que el virus existe. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Y es en gran parte por la información que viene a ellos, o sea, de sus líderes, de esos estados donde existe este tipo de pensamiento. Esto es el resultado de información mala que viene de esos medios que ellos miran. De fake news, básicamente. Sí, exacto. Y es algo muy importante porque se puede ver los efectos de esta información mala. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, si usted vive en el estado de Mississippi, usted tiene 4 veces el riesgo de morir que en el estado donde vivo yo, que es Washington. Y se puede atribuir directamente a sus líderes de gobierno y a los medios de información que reciben esa población. George, doctor, le agradezco infinitamente haberme atendido. Fue muy amable. Mi placer, gracias. Abrazo muy grande. Está Toño Mauri, que es actor, estuvo internado 8 meses en un hospital en Miami. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Un placer saludarte y gracias por darme la oportunidad de platicar contigo. No, por favor. ¿Estuvo internado con qué dolencia, Toño? Bueno, mire, Eduardo, yo entré por problemas de COVID. Estuve en el hospital aproximadamente casi 10 meses porque mi problema empezó con el COVID y terminó con un doble trasplante de pulmones. Tremendo. Esto fue porque el caso se fue complicando debido al COVID y entonces hasta agotar todo lo que se pudo. Estuve 4 meses en coma y al regresar del coma los doctores me dijeron que yo ya no tenía más posibilidades médicas y que el único recurso que podía salvarme la vida era un trasplante de pulmones, ¿no? Y bueno, pues esto para mí pues fue, ya te podrás imaginar los momentos tan difíciles que pasamos mi familia y yo, y luchar contra esta adversidad y tratar de salir adelante.
Y gracias a Dios, yo me aferré a Dios y le pedí que me ayudara mucho en esos momentos. Empezamos a buscar la opción de trasplante y encontramos este lugar que es maravilloso, Shands, en Gainesville, de la Universidad del Norte de Florida, y ahí fue donde logré conseguir este trasplante de pulmones, y aquí estoy gracias a una persona que me donó sus pulmones. La verdad se lo ve impecable, Toño. Después de lo que usted me cuenta, es increíble. Es increíble, Eduardo. Yo, si me das la oportunidad de ponerle un nombre a mi caso, yo puedo decirte que es un milagro. Un milagro porque haber salido de un coma de 4 meses sin haber tenido un problema que interfiriera con mi mente, con la parte psicológica o con una parte fisicomotora, alguna pierna, algo del cuerpo que no funcionara. De verdad fue un milagro. Me lo dijeron los doctores. Me dijeron, Toño, tanto tiempo haber estado así en esa situación y que hayas regresado como tú regresaste, es que la verdad es que eres el 0.001 de un porcentaje gigante de casos que pasan por un coma, ¿no? Ahora, y entonces, sí, pues fuerza y seguí, ¿no? Sin ninguna duda hay algo de Dios, mucho quizás, sí, pero también mucho de ciencia. Totalmente. Yo creo que va de la mano. Yo siento que Dios y la ciencia van juntas. Siento que tiene que ver mucho tu fuerza, tu fe, tu esperanza, tus ganas de salir, junto con la medicina que tanto se ha evolucionado y que gracias a esos doctores y dicho por ellos, de verdad, pues es un trabajo de todos. Dios, en mi caso, yo lo que siento y es mi manera de pensar, siento que Dios está ahí para salvarte, no para castigarte, ni decirte ahora te castigo y te mando el COVID. No, al contrario, yo sentía su presencia muy fuerte, hablaba mucho con él, le pedía mucho y tenía respuestas. Y las respuestas iban cada vez más notorias, ¿no? Y fue una lucha constante, Eduardo, fue subidas y bajadas. Cuando yo estaba en coma, en 3 ocasiones le hablaron a mi esposa para decirle que yo estaba a un par de horas ya no tenía esperanzas, porque había tenido una hemorragia interna dentro del coma, había tenido una infección en la sangre 2 veces, y pues cada vez que pasaba esto, pues no nos daban ninguna esperanza, ¿no? Y entonces para mi esposa era muy difícil recibir esas noticias y tener que transmitírselas a mis hijos, a mi familia en México, a mi madre, a mis hermanas, a todos, ¿no? Era muy, muy duro. Mi esposa está conmigo y ha estado siempre vigilándome, cuidándome, buscando. Ella fue la que encontró la opción de poder buscar la opción del trasplante, ¿no? De poder llegar hasta esa opción. Y juntos salimos. Ella no me dejó, se aferró conmigo y dijo, yo no lo voy a dejar ir. Tiene que haber siempre, agotar todo lo posible, hasta las últimas posibilidades, ¿no? Hablar de trasplantes, tú lo sabes, es algo muy delicado. Tener la posibilidad de llegar a tener esa opción requiere de muchas cosas. Y un trasplante, siempre hay que tener en cuenta, y esto creo que es casi un mensaje para aquellos que nos están mirando, ¿no? Donar los órganos es dar vida. Alguien a usted le dio la vida otra vez. Correcto, Eduardo. Yo no sé quién es, no sé si es un hombre o mujer, pero esta persona que me dio sus órganos salvó a 6 personas más. A otra persona le dio sus riñones, a otra persona le dio el hígado, puede haber llegado hasta el corazón. O sea, un donante salva de 6 a 7 vidas. Claro. Entonces, por eso es importante de crear conciencia en la gente, de que la gente piense esa posibilidad de dar amor, de dar vida, de darle la opción y la oportunidad a otra persona de sobrevivir. Y es mi caso. Y ese es mi caso, entendí muy bien cómo funcionaba. Jamás me pasó por la cabeza en mi vida que yo hubiera tenido que haber llegado a esto. Y ahora que llego, Eduardo, pues te puedo decir que veo y le agradezco a Dios por esta experiencia, que me ha llegado ahora a ser mejor persona, a ver la vida de otra manera y a poder transmitir este testimonio que espero le sirva a la gente, porque tampoco pensé que me iba a dar COVID en mi vida. O sea, yo me cuidaba mucho, mi familia, nos cuidamos mucho. Y si yo hubiera tenido la oportunidad de vacunarme cuando antes de que empezara todo esto, lo hubiera hecho sin haberlo dudado. Claro. Y bueno, pues mira, ahora estoy aquí, gracias a Dios, platicándolo con ustedes, contigo,
y dándole esperanzas a la gente, que sepa que aquí estoy, después de haber pasado una situación tan difícil. Mire, usted es el claro ejemplo, porque el tema de hoy es el futuro, que hay futuro. Por supuesto. Usted tiene futuro. Por supuesto, Eduardo. Sí, yo creo que el pasado pasó, el presente es hoy, y son los momentos que nos dan vida. Y el futuro es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Si me preguntas, pues yo quiero hacer, obviamente ahora veo el mundo de otra manera, veo que es un reloj que tiene tiempo y que tiene principio y fin. Y en ese tiempo que me quede, pues quiero promover mucho toda mi experiencia, ayudar a más personas que no caigan en este problema como yo caí. Y los que ya cayeron, pues que sepan que siempre hay esperanzas de poder salir, de poder vivir. Y son muchas personas que desgraciadamente hoy están pasando por una situación complicada de esta enfermedad. Y pues lo único que les puedo decir es que la fe, la fuerza, la esperanza nos hacen salir adelante. Toño, un abrazo muy grande. Gracias por atenderme. Te agradezco mucho tu tiempo. Un saludo, que Dios los bendiga. Bendiciones a todo el mundo. Gracias, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Gracias. Eduardo. Bill Gates decía, lo vamos a mostrar ahora en una placa, no estaremos preparados y no podremos dejar atrás la pandemia hasta que todo el mundo tenga acceso a las vacunas. Y además dijo, estoy preocupado porque se está preparando menos atención de la que se esperaba a la preparación para responder a la pandemia. Bueno, con nosotros está Oscar Cingolani ahora, un prestigioso médico de la Johns Hopkins University. Oscar, un gusto muy grande, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Bien. Muy bien. Interesantes las palabras de Bill Gates. ¿Coincide? Coincido totalmente. Somos muchos los que desde prácticamente el comienzo de la pandemia estamos insistiendo con eso. Si nosotros hubiésemos tenido una vacuna disponible en forma masiva para administrarla al mundo tempranamente durante la pandemia, hoy no estaríamos en pandemia. El problema fue que hay una falta de equidad y, por supuesto, hubo un enlentecimiento, pese a que esta vacuna se realizó en tiempo récord. No hubo un volumen rápido y disponible para vacunar a todo el mundo, y aún sigue siendo un problema para muchos países, ¿no? En la historia de la humanidad nunca se hizo una vacuna tan rápido, ¿no? Es así. Y se hizo, y quiero dejar en claro esto porque hubo muchas falsas noticias. No es que se saltearon pasos, sino que se inyectó una gran cantidad de dinero para acelerar los pasos y para hacer estudios con gran cantidad de gente. Y gran parte de estas vacunas ya se venían investigando hace años en otras enfermedades, con lo cual se hizo todo como se debió hacer, pero bueno, el mundo es muy grande y hay mucha población, y ahora que tenemos las vacunas, el problema es llevarlas a esos lugares donde más necesitadas son. Uh-huh. Si usted tuviera que... Hay 60 millones de latinos que nos están viendo aquí en los Estados Unidos. Seguramente, ojalá que no, pero quizás hay algunos que no se quieren vacunar todavía. ¿Usted qué les diría para empujarlos a vacunarse? Yo les diría que tienen que tener plena confianza en la vacuna. La vacuna es segura y es la única manera de estar protegido contra enfermedades severas. Pueden escuchar que hay variantes, pueden escuchar anécdotas de pacientes vacunados que se infectaron con virus, pueden escuchar pacientes que tuvieron efectos adversos. Gran parte de esos efectos adversos no están relacionados con la vacuna. Y gran parte de esos efectos adversos, si bien están relacionados con las vacunas, así y todo conviene vacunarse. Nosotros estamos viendo en los hospitales, y vuelvo a reflejar el caso reciente del que acaba de hablar antes de mí, que en realidad los pacientes, aquellos pacientes que les va muy mal, que están mal debido al COVID, son aquellos, en su gran mayoría, en más del 90% de los casos, no vacunados. Uh-huh. Entonces, la vacuna realmente asegura
no infectarse, y si uno se infecta, realmente la pasa mucho mejor. Sí. Así que no hay ningún lugar a dudas que hay que vacunarse. Amigo doctor Cingolani, un abrazo muy grande. El afecto de siempre. Un abrazo igualmente, Eduardo. Gracias. Muchísimas gracias. Señores, en el próximo bloque vamos a hablar de educación. ¿Cuál tiene que ser el modelo del futuro de la educación aquí en los Estados Unidos? Y vamos a hablar con varios especialistas. Uno de ellos con Diego Golombek, uno de los científicos más destacados del momento y un hombre que puede contarnos cuál debería ser la educación del futuro. Ya venimos. Bueno, ¿cuál tiene que ser el modelo del futuro para la educación, ¿no? ¿Para qué estamos preparando a nuestros chicos? Diego Golombek, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? Muy Gracias. bien. Muchas gracias. Un hombre que es un científico que además explica y sabe cómo comunicar educación. ¿Para qué estamos preparando a los chicos para el futuro? Primero tendríamos que saber un poco más sobre el futuro, que cada vez es más difícil. Sí. El futuro lo medíamos nosotros en décadas, ahora se mide en semanas, meses, como mucho años. Sí. Por lo tanto, básicamente tenemos que formarlos con una cierta flexibilidad para un futuro que vaya a saber uno cómo va a ser. Pero dentro de esa flexibilidad está claro que, además de las competencias obvias para ciudadanos, ciudadanas que sepan lo básico de la alfabetización, tanto de letras como matemática, como algo de sociales, hay una base de ciencia que me parece que tenemos que avanzar en todo el mundo, Estados Unidos, los países latinos, que no estamos tan sólidos. Y cuando uno piensa en ciencias, tal vez piensa, bueno, que hagan experimentos, que sepan hechos de la ciencia. No. Lo más importante es que puedan pensar científicamente, que los chicos, las chicas puedan enfrentarse al mundo con ojos de científicos, con ojos de hacer preguntas, de hacer experimentos y poder cotejar decisiones. Eso es lo que hace un buen ciudadano, que te ofrezcan distintas cuestiones y puedas evaluarlas, puedas pedir fuentes, evidencia, experimentar, saber que es un control, y eso no está del todo presente todavía en la educación. ¿Cómo imaginás vos debería ser la educación del futuro? Me parece que en términos pandémicos aprendimos muchísimo, Claro. Lamentablemente con una tragedia de por medio, pero aprendimos que existen distintos formatos para educación, Bueno, que no es tan malo la Esto se ha distancia. transformado en algo clave, ¿no? Fundamental, Clave. fundamental, con lo cual ahí tenés un aspecto social, que todo el mundo tenga esto, tenga la conectividad, las computadoras, las pantallas, y eso se queda, ya está, ¿sí? Pensar en una educación basada en pupitres y papel y pizarrón solamente, Eso ya está. Ya pasó. Va a mantenerse, Sí, porque claro. los docentes van a seguir siendo quienes tienen la autoridad desde el aula, pero van a tener que echar mano a otro tipo de recursos que, por suerte, dentro de todo, si uno ya lo puede empezar a ver un poco con distancia, la verdad que la educación ha cambiado. Uno piensa en la educación como un transatlántico, ¿no? Un elefante que no se mueve, y se ha movido y mucho, gracias en parte a los gobiernos, en mucha parte a los docentes y también a las familias. ¿Vos crees que los líderes del mundo están preparados para ver la educación del futuro o no? No sé si generalizaría. La verdad es que en algunos casos sí, en algunos casos, en algunos países, uno ve algunos programas de enseñanza desde muy temprana edad que involucran distintas, lo que ahora se llama habilidades blandas, el saber moverte en un grupo de trabajo, el trabajo en equipo, el liderazgo, la toma de decisiones, las ciencias digitales, las ciencias de la computación, que debieran ser absolutamente obligatorias, hagas lo que hagas. Cuando uno enseña ciencias o enseña computación, no espera que todos vayan a ser científicos o computadores científicos. Claro. Pero sí son competencias básicas que no pueden estar afuera de la educación Bueno, obligatoria. quien no sabe algo del teléfono, porque esto no se usa más para hablar por teléfono. No. Para hacer una llamada telefónica y hablar. Esto ya es otra cosa. Y quien no sepa manejar esto es un analfabeto hoy por hoy, ¿o no? O Y en esto, este la momento, computadora. Sí, las Sos un tecnologías analfabeto. digitales son necesarias para moverte en cualquier trabajo que hagas o en lo que hagas, en el estudio mismo. Y eso tenemos que enseñarlo. A mí no me gusta mucho la categoría de nativos digitales, ¿sí? Uno nace con las mismas herramientas que nació la humanidad a lo largo de toda la vida. Hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo con los pros y los cuidados, no los contras, pero sí los cuidados. Saber qué es una fuente cuando te bombardean con alguna información, de dónde viene, cómo evaluarla, y eso es la escuela.
Esa función de la escuela, que si no la estamos cumpliendo, algo está mal. ¿Y qué otra función tiene la escuela? Obviamente una función de contención social en el buen sentido. En el sentido que los chicos, las chicas, toda la niñez y la adolescencia esté en un lugar pensado para eso, pensado para que estamos formando ciudadanos. Ese es el rol principal de la escuela. La escuela tal vez es la institución que garantiza la cohesión social, que garantiza que las familias tienen un norte, tienen un lugar común, independientemente tal vez de diferencias sociales, diferencias socioeconómicas que existen y hay que trabajar porque no existan, pero la escuela debiera superarlas. La escuela es el lugar para todos y todas y no siempre es así. Tenemos, y además tiene que ser un lugar cuestiones donde los chicos sepan pensar, ¿no? Uno debiera diferenciar la enseñanza de hechos, que es necesaria. Fíjate, la memoria tiene mala prensa, ¿no? No, enseñan de memoria. Anda a salir al mundo sin la tabla del 7 de memoria. No podés. No podés. La memoria está presente y es importante. Y aquí tal vez las neurociencias nos ayudan un poco a entender la memoria. Pero más allá de los hechos, lo importante es qué hacemos con los hechos. ¿Qué hacemos con esos datos que nos bombardean? ¿Cómo los interpretamos? ¿Cómo los analizamos? ¿Cómo pensamos, a mi gusto, científicamente? Hay atisbos de que la educación va en ese camino. Tenemos que acelerar. ¿Por qué siempre hablas de pensar científicamente? Porque pensar científicamente es una forma de pensar, que en general la dejamos para los que nos dedicamos a la ciencia, ¿no? Claro. Como si la ciencia profesional fuera la dueña de un tipo de pensamiento, y no es así. Pensar científicamente debe ser para todos y todas y debe comenzar en la escuela. Cuando vos haces un recorrido científico en la escuela, salís a la cacería de preguntas. Toda pregunta es válida y una respuesta de no sé es muy válida, porque te permite avanzar con los jóvenes, con los niños, las niñas, a buscar eso y a hacer experimentos y después a discutir, a debatir. La ciencia no tiene verdades reveladas, no tiene un principio de autoridad. En ciencia algo no es verdad porque lo dice un premio Nobel. Es verdad porque se demuestra de cierta manera. Claro. Eso debe estar en la educación presente y futura y está poco. Me gustaría sumar a Lucía Báez-Geller, que es comisionada del distrito de Miami-Dade. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas, ¿cómo están? Qué gusto verla. Me gustaría su visión acerca de cómo debería ser la educación del futuro de nuestros chicos. Bueno, muy bien dicho por aquí, por el profesor también, pero el modelo educativo es tener habilidades, tener las habilidades fundamentales, pero también habilidades de pensar en el futuro, de poder pensar en cómo van a ayudar los problemas de hoy. Y para eso, como se dice, se necesitan las humanidades, las ciencias, el arte, pero también tenemos que empezar a preparar a los niños para el futuro, que es la ciencia, la bioquímica, la genética. Estamos en un escenario global. Ya nuestros estudiantes no están solo con los que están sentados al lado de ellos. Están en un escenario global y tenemos que tener los avances para ellos. Y también acordémonos que la tecnología verde, aquí especialmente en Miami, donde estamos nosotros, necesitamos que nuestros estudiantes sean la fuerza para el futuro, para poder hacer los cambios que necesitamos en este momento. Y últimamente también tenemos que instilar en ellos que disfruten su educación, porque esa es la más importante forma que van a poder prepararse para el futuro, no solo estudiar para el examen, pero disfrutarlos y que puedan prosperar y prosperar todo el país por los trabajos de ellos. Lucía, ¿cuál cree usted debería ser la educación del futuro aquí en los Estados Unidos? Bueno, aquí primero que todo necesitamos, como te dije, las ciencias, la inteligencia artificial, la bioquímica. Estos son clases que los van a ayudar para la computación, como dice el señor, igual. Pero son clases que los van a preparar para cualquier escenario que enfrenten en el futuro. Y más que todo tenemos que asegurarnos que ellos sepan enfrentar un problema y buscar soluciones. Y para eso tenemos que innovar la institución de educación desde arriba hacia abajo. Tenemos que pensar muy diferente y la educación tiene que volverse en una educación práctica, de día a día, que los estudiantes puedan utilizar
para resolver todos los problemas del mundo, y es importante que los oigamos los estudiantes y los profesores para que nos guiemos por ellos, para que podamos hacer una educación que sea práctica en este mundo. Educación práctica, digo. Estoy absolutamente de acuerdo con Lucía. La verdad es que la educación debe enseñar a pensar y a hacer. Y las dos cosas deben ir juntas. Y Lucía mencionaba una serie de carreras, de profesiones, que la verdad que la comunicación es fundamental. Que los jóvenes sepan que hay una serie de posibilidades en el mundo que además te dan trabajo. Hoy uno piensa, voy a estudiar algo que me dé trabajo. ¿Y saben los jóvenes que necesitamos más geólogos, más gente de ciencias de la atmósfera, más gente de las químicas, además de otras ramas? Tal vez no. Y tenemos que empezar con eso en la escuela para que vean que hay otro panorama. ¿Coincide, Lucía? Sí, absolutamente, absolutamente. Y conectar a los estudiantes con los recursos que necesitan, que vean personas que ya hacen estos y puedan ellos mismos inventar. Yo siempre digo, antes de ser miembro de la Junta Escolar, fui profesora por 15 años. Nosotros estamos preparando a los estudiantes para trabajos que no existen todavía. Claro. Y eso creo, por definitivamente. Por ejemplo, ¿cuáles? Hay listas, hay varias listas de profesiones que supuestamente no van a seguir porque debieran ser reemplazadas por sistemas de inteligencia artificial. Son todas relativas esas listas, imaginemos. Uno podría decir, bueno, los traductores debieran acabarse porque la inteligencia artificial cada vez es mejor. Y no se van a acabar porque anda a traducir a Julio Cortázar solamente con una computadora. Siempre va a tener que haber una mirada humana. Y eso es fundamental decirlo. No se va a acabar el trabajo por la irrupción de la inteligencia artificial. Se van a necesitar nuevos trabajos y tal vez más trabajo. Y de nuevo, los jóvenes son fundamentales. ¿Y qué carreras usted imagina? ¿O trabajos futuros? Inés, Lucía. La verdad no he pensado, pero más que todo, como te digo, aquí en Miami es la tecnología verde. Por ejemplo, aquí tenemos mucha agua que se nos entra de todos los mares. Claro. ¿Quién va a inventar esa solución? ¿Quién va a curar las enfermedades del futuro? Eso es más que todo lo que estoy diciendo. Lo que venga en el futuro tenemos que prepararlos a pensar y estar listos para que ellos nos ayuden y tengan la confianza en ellos mismos. Lucía, le mando un beso muy grande. Gracias por atendernos. Igualmente, gracias. Si tuvieras que hacer un cierre de todo lo que hemos charlado, ¿cuál sería? Recordemos la escuela, pues la escuela en todo su nivel obligatorio es lo que nos va a garantizar el futuro. Nosotros ya estamos más grandes, pero necesitamos que esos jóvenes también nos ayuden a nosotros a ese futuro. Sin escuela no hay futuro, sin educación menos. No hay futuro, coincido plenamente. Gracias, querido amigo. Gracias, Eduardo. Gracias. Señores, dentro de un rato vamos a hablar, cuando volvamos, de cambio climático. ¿Por qué tiene que importarnos ese tema? Vamos a hablar de nuestro planeta. Ya venimos. Bueno, seguimos hablando del futuro, en este caso del tema del cambio climático. Vamos a hablar del planeta. El planeta es nuestra casa. ¿Usted ensuciaría su casa? ¿Destruiría su hogar? Entonces, ¿por qué destruir el planeta? ¿Ensuciarlo de la manera que lo estamos ensuciando? Ese es el tema central de aquellos que defienden las cuestiones de cambio climático en nuestro planeta. ¿El cambio climático tiene que importarnos o no? Y los países y los líderes del mundo, ¿qué tienen que hacer con respecto a este tema? Uno de los máximos líderes en el cambio climático es Greta Thunberg. Y ella decía esto. It has been a very, very strange year and a half with this pandemic. But of course, the climate crisis has not disappeared. The opposite is even more urgent now than it was before. The climate crisis is caused by the same thing that is also fueling other crises and inequality around the world and the ecological crisis. And we cannot just solve one of these crises without also addressing the others.
Le quiero mostrar unas placas antes de charlar con Bruno Rodríguez, que está aquí con nosotros. Los desastres climáticos se quintuplicaron en los últimos 50 años. Causó más de 2 millones de muertes y pérdidas por 3.64 billones, con B larga, billones de dólares. Y es necesario bajar 45% las emisiones de gas para el 2030 y no superar el 1.5 grados de calentamiento global. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. ¿Por qué deberíamos cuidar el planeta? Bueno, esencialmente me parece que actualmente la humanidad tiene que desplegar una serie de medidas urgentes para evitar un escenario de colapso ecosistémico a escala masiva, porque como bien habíamos visto en palabras de Greta Thunberg, todas las crisis, ya sean sociales, económicas, etcétera, se exacerban si nuestro planeta termina siendo destrozado por la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y qué es lo que los líderes deberían tener en cuenta y que no tienen hoy por hoy? Yo creo que los líderes actualmente no tienen la noción de la proporción de las transformaciones que hay que llevar adelante, ya sea, por ejemplo, en materia de transición energética o cambiando los métodos productivos del sector primario, de la economía para muchos países, o ya sea, por ejemplo, a partir de la producción de alimentos. ¿Y por qué no lo hacen? No lo hacen por, yo creo que una multiplicidad de factores. Esencialmente, por ejemplo, en Estados Unidos hay una política que se plantea desde el gobierno de Joe Biden, que es transicionar energéticamente, que todo el tiempo patea plazos, ¿no? Vamos a transicionar a 2030, 2040, 2050 y se van pateando los plazos y la crisis se va exacerbando. Yo creo que efectivamente porque falta cohesión entre los distintos actores de la sociedad, falta unidad para llevar adelante ese camino. Si vos tuvieras que hablar con alguno de los asesores en cambio climático del presidente Biden, ¿vos qué le dirías? Primeramente le diría que tengo 21 años y que el futuro de nuestra generación, nuestro porvenir, pende de un hilo a partir de las decisiones que tomen en el presente los líderes mundiales. Yo creo que también, al igual que con otras problemáticas sociales y económicas, muchas veces los líderes se ven influenciados por cómo las generaciones actualmente se están involucrando masivamente en el pedido de acción climática. No es lo mismo muchas veces que la ciudadanía joven exija este tipo de cambios que otros actores de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes son los que más se involucran en esto? Yo creo que por la noción de futuro. Esencialmente. Por ejemplo, cuando leía el informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que forma parte del sistema de Naciones Unidas, y leía que se afirmaba que actualmente hay ciertas consecuencias, como por ejemplo las olas de calor o el incremento en el nivel del mar a partir del cambio climático, son consecuencias que se tornan irreversibles, a mí realmente se me eriza la piel. Pensar que las ciudades costeras pueden quedar bajo el agua en cuestión de décadas es realmente... El nivel de la catástrofe es realmente inconmensurable. Hablamos de vidas, de derechos humanos, del derrumbe de la economía. Recién veíamos en la placa las pérdidas que significan los desastres ambientales. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que me parece que ese es el mensaje que se tiene que instalar. ¿Vos crees que, el planeta se calienta cada vez más por culpa del hombre? Sí. ¿O es parte de la naturaleza? Así como el planeta en algún momento tuvo su era glaciar y ahora tiene la era caliente. Claro, acá me parece que es importante revisar la evidencia empírica e innegable de los datos científicos. Okay. El cambio climático, ya lo dijo el IPCC, este panel intergubernamental que mencioné anteriormente, es producto de las actividades humanas, esencialmente de energía y de producción de alimentos. Por eso la matriz energética que hoy se sostiene a partir de la explotación de fuentes basadas en combustibles fósiles, sí o sí debe someterse a un proceso de transición a fuentes renovables, a energías que no emitan gases de efecto invernadero, como por ejemplo dióxido de carbono en el caso de la energía, okay, o en el caso de la producción ganadera, metano. Ok. Vamos a tratar de... Quédate, no te vayas, te pido por favor. Vamos a hablar con Federico Alves, que es un analista económico. Me gustaría hablar del impacto económico que trae justamente la cuestión climática. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Impacto económico del cambio climático. Bueno, mira, no es tan sencillo como lo acaba de decir tu invitado, porque, por ejemplo,
en los países en desarrollo o en vías de desarrollo, o que queremos desarrollarnos, como Argentina, por ejemplo, un país que está siempre con un pie en el desarrollo y otro pie en el subdesarrollo, si se aplicaran todas las políticas que recomiendan los científicos, bueno, habría que acabar con la ganadería argentina. ¿Y de qué va a vivir Argentina? ¿Qué va a exportar? Ese es el problema. Él no lo quiso decir, pero lo rozó. Entonces, el problema es el siguiente. Los países emergentes no pueden cambiar el modelo energético para salvar a los países desarrollados, porque se morirían de hambre. Entonces, ¿cuál es la solución para no destruir la economía de la mitad del planeta? Bueno, eso hay que seguirlo estudiando. La solución que está planteada en este momento, que es descarbonizar la economía, significaría la ruina de los países en desarrollo. ¿Y qué hacemos con 4 o 5 billones de personas que están en esos países? ¿Cómo nos alimentamos? Ahí está el problema, que es el elefante en el escenario que nadie quiere ver. No hay manera en este momento de reemplazar los combustibles fósiles, no existe. No lo digo yo, lo ha dicho gente que tiene expertos trabajando. Por ejemplo, el presidente Putin hace unos años dijo muy claramente que la única alternativa a la energía fósil, de origen fósil, es la energía atómica. Pero entonces, imagínate la catástrofe que sería llevar o forzar a los países en desarrollo a implantar una fuente eléctrica atómica que es limpia, por ejemplo, cuando esos países no tienen la tecnología, no tienen la disciplina social para manejar un proceso de sustituir la energía por atómica, y podría crear catástrofes como Chernobyl en varios países. No podríamos asumir tampoco eso. Entonces, si no podemos sustituirlo por energías renovables, porque no existe la tecnología suficiente para extraer del viento y el sol tanta energía como consumimos, y no podemos arriesgarnos a implantar la energía atómica en la mayoría de los países, ¿qué alternativa hay en este momento? Yo entiendo todas las razones que acaba de exponer tu invitado, y esos son los que están en el tapete. Los científicos están de acuerdo que hay que bajar los gases de efecto invernadero. Lo que pasa es que no sabemos cómo, por las razones que te acabo de decir. Si sustituimos el carbón y el petróleo, ¿cómo movemos la economía de todos los demás países que no tienen energía atómica? Bueno, esa es la pregunta que nadie ha podido responder. A ver, Bruno. Yo concuerdo con el nivel de complejidad que se plantea en cuanto a las soluciones que actualmente esboza la comunidad científica, y sobre todo también teniendo en cuenta las diferencias, las asimetrías geopolíticas, ¿no? Por ejemplo, cuando Biden anunció que quiere reflotar su flota entera de automóviles que actualmente se sostienen a base de nafta por ejemplares eléctricos, hay que pensar de dónde se van a extraer los minerales que son necesarios para la fabricación de esos mismos ejemplares. Y actualmente, por ejemplo, un mineral esencial es el litio, y el litio está concentrado mayormente en el triángulo del litio en América Latina, compartido por Argentina, Bolivia y Chile. Entonces, ahí también se deben postular perspectivas de explotación de minerales que contemplen también las necesidades sociales propias de los países periféricos. Sí. Federico, muchísimas gracias, la verdad, a vos también, Bruno, muchísimas gracias. Es un tema tan apasionante que seguramente en alguna otra oportunidad vamos a volver a debatirlo. Gracias, Bruno. Siempre la verdad. Gracias, Federico, un abrazo muy grande. Federico Alves es un analista económico. Señores, ya venimos. Bueno, hemos tocado 3 temas realmente apasionantes, ¿no? La salud, la educación y el cambio climático. Y todos con el mismo objetivo. ¿Qué será de cada uno de estos ítems en el futuro? ¿Cómo va a ser el futuro en la salud, el futuro en la educación, el futuro en el cambio climático? ¿Hay futuro aquí en los Estados Unidos para mejorar la salud? ¿El sistema de salud será mejor en el futuro aquí en los Estados Unidos? ¿La educación tiene futuro aquí para nuestros chicos en los Estados Unidos? ¿Los chicos que se eduquen hoy van a ser mejores en el futuro? Creo que concluimos que sí, que va a haber un mejoramiento de la salud, un mejoramiento de la educación
aquí en los Estados Unidos. Y ojalá los líderes en Estados Unidos hagan lo que tienen que hacer para que vivamos en un planeta mejor. Porque en definitiva el planeta es nuestra casa y a esta casa hay que cuidarla. Soy Eduardo Feynman, esto es verdad y espero haberles dado en estos temas, en el tema del futuro, un poquitito de luz a la verdad. Gracias.